Bueno, ahora yo quiero entonces colocarle velocidad a mi motor, o sea, cambiar el voltaje. En un circuito común y corriente, si yo no estoy haciendo, digamos, automático, entonces cambiarle la velocidad al motor, pues simplemente es cambiarle el voltaje, hacer un divisor de voltaje. Entonces yo tengo mi fuente de voltaje conectada a tierra y aquí tengo un potenciómetro. Ese potenciómetro lo llevo al motor y ese motor pues lo llevo a tierra y el potenciómetro lo que está haciendo es cambiando el voltaje que le está ingresando al motor y eso lo que va a hacer es de alguna manera cambiarle la velocidad al motor. Pero entonces en el circuito que habíamos hecho, que acabamos de hacer y que ahora yo quiero manejar con el Arduino esa velocidad del motor, yo aquí solamente puedo colocar 5 voltios o 0 voltios. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, yo tengo una onda, entonces yo puedo colocar, recuerden, puedo colocar o 5 voltios o 0 voltios. Entonces yo puedo colocar la mitad del tiempo arriba, la mitad del tiempo abajo, la mitad del tiempo arriba, la mitad del tiempo abajo, y entonces esto termina generando una onda con un ciclo de dureza del 50%. O sea, 50% arriba, 50% abajo. Pero a la hora de la verdad, el motor, que es un sistema mecánico, lo que va a haber es un voltaje continuo que corresponde a la mitad de ese voltaje que estoy colocando. Ahora, si yo, por ejemplo, a mí me da por cambiar y en lugar de hacer una onda del 50%, hago una onda del 25%. Entonces, 25% arriba, 75% abajo, 25% arriba y 75% abajo. Entonces tendré realmente lo que va a ver el motor es un voltaje directo de alrededor de 5 cuartos de voltio. Entonces esa es una manera de manejar un voltaje y es que en lugar pues de realmente crear el voltaje, lo que yo voy a hacer es emular el voltaje haciendo algo que se llama un PWM. Entonces entonces yo puedo hacer un programa que él vaya cambiando la cantidad de veces que está arriba y la cantidad de tiempo que está abajo. Pero el Arduino ya tiene una forma de hacerlo y entonces simplemente es decirle que escriba un voltaje, y él automáticamente lo va a escribir. Para escribir ese voltaje tenemos números de 0 a 255. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente él está trabajando con una palabra de 8 bits. 8 bits da para 256 estados. O sea, de 0 a 255. Lo que quiere decir es que el 0 representa 0 voltios y el 255 representa los 5 voltios. Ya ustedes pueden hacer una escala
para saber cuánto vale cada escalón del voltaje. Pero entonces, bueno, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a repetir el circuito de arriba, pero yo quiero controlar esa velocidad. Entonces, la puedo hacer de dos formas, o de varias formas, de muchas formas realmente. Ustedes pueden mandar un número, o sea, desde el computador, y que ese número sea la velocidad con que están enviando, que le están enviando al motor. Yo no lo voy a hacer así. Yo voy a hacer este circuito de entrada al Arduino. Entonces, como el Arduino trabaja con 5 voltios, 5 voltios, 0, y al Arduino le voy a enviar la salida de un potenciómetro. Entonces, yo voy a manipular este potenciómetro de tal manera que me coloque un PWM a la salida de la base del transistor. Y entonces el transistor también estará prendiéndose y apagándose, dando diferentes velocidades. Y entonces ahora, pues yo, el programa que voy a hacer, voy a seguir conservando lo de la A para encender, lo de la S para apagar. Pero además voy a leer el, el potenciómetro y le voy a enviar esa señal al potenciómetro en caso que el motor esté encendido. Entonces, bueno, vamos a nuestro circuito. Aquí es donde estábamos. Lo primero que vamos a hacer va a quitar el código. Voy a colocar un potenciómetro, pero el potenciómetro está relacionado con los 5 voltios del Arduino y no con los 9 voltios de la batería. ¿Cierto? Porque el Arduino solamente va a leer hasta 5 voltios, no va a leer hasta 9 voltios. Entonces colocarlo a los 9 voltios pues no tiene sentido e incluso podríamos quemar el Arduino. Entonces vamos a buscar un potenciómetro. A ver. Tengo una resistencia, un condensador, una inductancia, un diodo. Se perdieron los potenciómetros. ¿Será que lo pasé y no me di cuenta? Véalo acá. Sí, claro, lo había pasado y no me he dado cuenta. Este es el potenciómetro. Hay muchas clases de potenciómetro. Aquí solamente tengo este. Entonces tengo una entrada negativa, pues una terminal, la salida, o sea, que me va a dar pues el comparador de voltaje y la señal de el otro voltaje. O sea, negativo lo voy a colocar por acá, vamos a llevarlo al negativo. Aquí no hay ningún problema, la tierra tiene que ser compartida con todos, pero este positivo no va a ser el positivo de la batería de 9 voltios, sino que va a ser el positivo del Arduino. Pero aquí va a tener un problema porque no veo dónde conectarlo. Entonces, para poder verlo, lo puse más pequeño y lo tuve que correr. Vamos a los 5 voltios. Este también es positivo, lo podría colocar rojo, pero lo voy a colocar de otro color, por ejemplo naranja, para decir que es el positivo, pero del Arduino. Y entonces aquí vamos a tener que hacer dos cambios. Primero, el transistor ya no lo vamos a poner, no lo vamos a poder colocar por el número 13, porque el Arduino me está diciendo que para manejar el PWM, solo los que tienen la virgulilla, ¿verdad? O sea, solamente el 11, solamente el 10,
el 9, el 6, el 5 y el 3. El 13 no maneja PWM, entonces por eso lo voy a cambiar. Vamos a colocarlo en el 11. Entonces el motor quedó en el 11. Y el potenciómetro lo va a tirar al 4. Entonces ya tengo el transistor en el 11 y el Arduino en el 4. Ya no tenemos nada más que organizar. Vamos a ver, vamos a hacer el código. Código. Entonces, motor ya no es el 13, ya es el 11. Vamos a colocar otra variable para el potenciómetro. Entonces, no sé si llamarlo voltaje de entrada, potenciómetro o velocidad. Coloquémosle velocidad, se me gustó. Velocidad. Y velocidad, aquí cometí yo un error. Y es que este no puede ir por una entrada digital. ¿Por qué no puede ir por una entrada digital? Porque una entrada digital solamente puede tener o 0, o sea, solamente puede tener o 0 o 5 voltios, un 0 o un 1. Entonces, el potenciómetro hay que colocarlo por una entrada análoga. Entonces vamos a llevarlo a una entrada análoga. Entonces el potenciómetro lo llevé a 0. Entonces volvamos otra vez a nuestro código. El motor está por 11. Char dato. Vamos a recibir el dato. Vamos a tener un entero que es voltaje, velocidad. Y vamos a tener un entero que es el que está entrando por el potenciómetro, que lo va a llamar voltaje. Ustedes pueden inicializar las variables, las podemos inicializar aquí. O sea, por ejemplo, podemos decirle que velocidad sea igual a 0 y que voltaje sea igual a 0. No es del todo necesario, simplemente yo las quise inicializar. Entonces ahora sí vamos a hacer nuestro programa. Entonces, si enviamos, si serial available, o sea, si hay un dato en el buffer se llama, si hay un dato en el buffer, es porque mandamos la letra A. Pero entonces miremos aquí una cosa que pasa. Si mandamos la letra A, quiere decir que vamos a encender el motor y le vamos a colocar la velocidad que tenga el potenciómetro. Entonces él se mete al if y le va a colocar la velocidad que tiene el potenciómetro. Él sale del if porque yo no he vuelto a mandar ninguna A, pero cada que yo mueva el potenciómetro, él no va a cambiar la velocidad porque él no se va a meter a este if. Entonces, vamos a colocar una constante, cualquier constante que me indique que el motor está encendido. Porque si no, entonces tendría que mandar siempre la letra A para que lea la velocidad y para que el motor se mueva.
Entonces voy a crear una constante, la puedo crear booleana. Voy a crear la variable boolean, por ejemplo, run, y la voy a inicializar como falsa. Entonces boolean run me va a servir, o sea, run me va a servir como una bandera. ¿Cómo así que como una bandera? O sea, cuando yo prenda el motor, entonces a run le vamos a llevar true. O sea, para que me diga, no, sí, el motor está encendido. Pero si apago el motor, entonces a run le voy a llevar un fails, o sea, un false. ¿Por qué? Con la idea de que eso me sirva, como les decía antes, para mirar a ver si él sigue prendido o él sigue apagado. Si sigue apagado no hago nada, pero si sigue prendido, pues le mando lo que tenga en el potenciómetro. Entonces miremos, aquí este cierra este if, el if de mirar en el puerto. O sea que ese es el que cierra si mandan o no mandan datos. Entonces ahora vamos a mirar si no hay que decirle si es igual a true o si es igual a falso, sino si root, porque ya, entonces si es verdadero, eso es lo que está diciendo eso, simplemente lo puedo colocar así. Si es verdadero, ¿qué voy a hacer? Le voy a llevar voltaje, o sea, voy a leer la variable voltaje. ¿Cómo la leo? Es analog read, o sea, voy a leer un análogo del puerto A0, que fue por donde coloqué el potenciómetro. Voy a hacer otra cosa además de eso. La variable velocidad va a ser igual a la variable voltaje dividido 4. ¿Por qué hice eso? Muy simple. Recuerden que el voltaje, cuando lo medimos de esta manera, el voltaje va de 0 a 1024. A 1024. Esto es el voltaje que mide. Y el voltaje que coloca, o sea, el voltaje out, este es el voltaje in y este es el voltaje out, va de 0 a 255. Entonces, para pasar una escala a la otra, pues simplemente es dividir por 4. O sea, una regla de 3 bastante simple. Entonces, volvamos a nuestro circuito y ahora mandémosle esa velocidad al motor. ¿Cómo le mandamos esa velocidad al motor? Le vamos a decir digital write. Entonces, digital write, perdón, no es digital write, porque no estamos colocando una señal digital, es analog write. Escriba en el análogo, o sea, escriba de forma análoga en el pin motor lo que hay en velocidad. Miren lo fácil. Entonces, él lo que hace es que crea un PWM y en el pin motor escribe el número que hay en velocidad. O sea que ya no sobra esta parte. Ya no lo tenemos que prender. Cuando él está prendido, run is true. Él viene aquí, si run is true, él le coloca, él lee lo que hay en el potenciómetro. La velocidad le coloca igual a voltaje. Y analog write le pasa esa velocidad al motor, o sea, al pin donde está conectado el motor.
en este caso el transistor. Y fuera de eso voy a enviar serial.println, o sea, enviar y dejar y después volver al otro renglón. Voy a enviar la palabra velocidad. Punto y coma. Cierro las llaves de ese if, que las abrí y no las cerré. Y vamos a colocar el else. O sea, si root no está positivo, o sea, está negativo, o sea, o es falso, o es cero. Entonces, else, apaguemos el motor. ¿Cómo podemos apagar el motor? Pues simplemente, ustedes le pueden dar analog write y colocarle un cero, o digital write y a motor colocarle un cero. Y cierro las llaves del else. Y entonces este pedacito aquí sobra. ¿Para qué lo va a escribir dos veces? O sea, se ejecutaría dos veces. Entonces vamos a ver si ya nuestro código funciona. En principio pasó la primera prueba. ¿Cuál es la primera prueba? Pues que no tuvimos errores. Vamos a ver el motor. Miremos el motor. Está en cero. Vamos a colocar, miren el potenciómetro, lo muevo y el motor no hace ni fu ni fa. Y no está mandando nada por el serial. Vamos a prender el motor. Es claro que si el potenciómetro lo tengo en cero y prendo el motor, no debería pasar nada tampoco, porque le debería estar pasando le debería estar pasando 0 voltios al motor. Vamos a mandar la A. Y miren, empezó a mandar 0, 0, 0, lo que le está mandando el motor. Deberíamos de haber colocado un delay para que cuando cambie lo veamos cambiar. Pues ahora le voy a colocar velocidad. Y no pasó absolutamente nada. Hay que mirar entonces a ver dónde fue que nuestro programa está fallando, porque le coloco y no pasa nada. El cero no está cambiando. Debería estar cambiando porque debería estar metido en este if. Vamos a decirle otra vez a ver si es que no pasa absolutamente nada. Vamos a decirle la S. Y estamos sin saber qué pasó. Vamos a pensar en nuestro problema. Bueno, ya sé qué pasó. Es muy común, bueno, es muy común que yo cometa errores. Eso sí, es lo más común del mundo, pero a la hora de hacer circuitos es muy común que uno no prenda la fuente. Eso es que no la conecte, que la prenda y no la conecte. Aquí lo que me pasó es que, miren, el terminal del potenciómetro no está conectado con el terminal que va a cero. Entonces siempre va a dar cero. Vamos a conectarlo. Espero que ustedes no caigan en este tipo de errores. Vamos a ver qué pasó. Ah, bueno. Ahora vamos a hacer la simulación. Vamos a llevar el potenciómetro a cero. Vamos a prender el motor con una A. Debería prender, debería estar mandando el cero, no nos damos cuenta. Pero vamos a cambiar la velocidad. Entonces, miren, cambiamos la velocidad, el motor empieza a andar a una cierta velocidad. Y miren que aquí ya me muestra el número que le estoy enviando al motor. Vamos a enviarle el máximo. Miren cómo el motor cambia las revoluciones por minuto. Y aquí le estoy mandando el máximo, que es 255. Y esa entonces me permite a mí manejar una velocidad
y me permite, pues, además de manejar a velocidad, miren que lo estoy manejando con 9 voltios y no con los 5 voltios del propio Arduino. ¿Cierto? Entonces el transistor lo que está haciendo es que me permite manejar potencia, me permite cambiar la potencia de ese motor.